En un artículo titulado ¿Cómo puede defenderse la comunidad científica y nuestra democracia?, la estadounidense Ali Castle escribe varios párrafos que creo señalan muy bien tanto lo que está pasando como lo que puede llegar a suceder en nuestro país y en todo el mundo. Leo. Los recortes presupuestarios han paralizado investigaciones fundamentales. La reducción de personal está limitando la capacidad de las agencias para cumplir sus misiones y la injerencia política y la desinformación generalizada están minimizando la confianza del público en décadas de ciencia revisada por pares y medidas de salud pública probadas. Cuando todo un sector, la investigación científica en su conjunto, se enfrenta a una injerencia política tan directa y perjudicial, ¿qué pueden hacer realmente sus miembros? La primera reacción ha sido la llamada obediencia anticipatoria, la autocensura y la cesión ante amenazas percibidas que busca evitar una confrontación directa. En este caso, dice el artículo, los líderes científicos formados en la precaución y el consenso creen que permanecer en silencio protegerá su trabajo y sus instituciones del conflicto político. El objetivo es controlar la información de tal manera que la administración se convierta en el único árbitro de la verdad, con el fin de preservar el poder y promover una narrativa y una agenda concretas. Esto se define desde el contexto específico de Estados Unidos y de la situación creada por la administración de Donald Trump. Pero quería preguntaros, ¿estáis viendo ya esta obediencia anticipatoria en vuestros sectores, Celia? Pues por desgracia sí. Aquí creo que es más que evidente que las universidades madrileñas, ¿no? Por citar el contexto más cercano y en la institución en la que estamos, no están dando una lucha clara contra esos recortes y esa guerra a la universidad. No están reivindicando la financiación, no están denunciando la situación en la que estamos con firmeza, sino que han entrado en un modo de resistencia y supervivencia que no quieren molestar pues a las personas que toman este tipo de decisiones, ¿no? Entonces es como si estuviéramos entrando en una especie de hibernación. Que entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué serviríamos, no? Si las instituciones productoras, generadoras de conocimiento, las que transferimos conocimiento también a la sociedad, no hacemos ruido cuando se nos quita nuestra actividad y se pone en entredicho, ¿quién esperamos que lo haga, no? Entonces, bueno, pues hay que dar esa batalla y creo que sí que estamos en esta indefensión. Y Marta, ¿cómo lo ves tú? Yo veo en el periodismo en España, en concreto, una cierta autocensura, pero más relacionada no tanto con el conocimiento científico o con la ciencia climática, sino con las empresas, ¿no? Bueno, al final las empresas más contaminantes, las energéticas, pues tienen muchísimo poder en España, ¿no? Y mucho poder en los medios de comunicación. Entonces depende de qué medios, claramente. O sea, yo ahora tengo la suerte, además de trabajar con medios independientes que no tienen publicidad de nada que ver con combustibles fósiles, pero he visto en otros medios, los que he trabajado, una actitud pues ya muy paralizadora desde el principio, ¿no? O sea, no hacía falta, en muchos medios no hace falta que te diga tu jefe de sección, tu redactor jefe o jefa, que no puedes publicar una noticia porque involucra a una empresa concreta, sino que muchos redactores ya saben que esa empresa es uno de los grandes anunciantes del medio de comunicación y bien sea por ocasiones pasadas o por llamadas que hacen desde esa empresa a tu medio, pues directamente se cortan, ¿no? Entonces, no digo que pase, o sea, yo creo que en general gozamos de una buena libertad de prensa, por suerte, pero sí que lo he visto, o sea, sí que he visto esas prácticas y en concreto con las energéticas. Entiendo. La clave política del artículo, sin embargo, que estaba leyendo y viendo, desgraciadamente, que esto es algo que hemos conocido en tanto el sector universitario como en el sector periodístico, la encontramos más adelante cuando señala la misma autora que el éxito de la estrategia autoritaria, que en gran medida se apoya en esta capacidad para hacer callar sin necesidad de ordenarlo, el éxito de esta estrategia autoritaria para silenciar a la comunidad científica depende de la propia sumisión de esta. Y creo que esta frase la podemos extender al sector periodístico y al mundo de la generación de noticias, los periódicos, los medios de comunicación. En este capítulo de la ventana ecosocial vamos a hablar de la defensa o la indefensión voluntaria de la comunidad científica y de las instituciones periodísticas independientes
Para ello, contamos de nuevo con la presencia de Celia Díaz Catalán, socióloga especializada en el estudio de la percepción pública de la ciencia, y la periodista Marta Montojo, especializada en medio ambiente y cambio climático. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. En pocas palabras, y ahora os lanzo otra pregunta. ¿Creéis que la comunidad científica y el periodismo independiente están dispuestas a asumir su responsabilidad política en el devenir catastrófico del mundo? ¿O que todavía reina cierta parálisis en ambos sectores? ¿Celia? A ver, creo que esta es una cuestión delicada porque en el caso de la academia, por ejemplo, de las instituciones científicas, es difícil, nos están poniendo un marco basado en la política, ¿no? Basado en que las evidencias científicas tienen un carácter político y no vamos a justificar ahora cuánto de verdad hay en esto desde los estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, sino vamos directamente a la arena de confrontación que tenemos ahora. Entonces, por un lado, es difícil pelear ciertas cosas en términos políticos porque de alguna manera sentimos, o creo que las instituciones científicas o las personas más responsables de las instituciones científicas sienten que esto puede ser algo negativo y dar, por ejemplo, cabida a esos marcos, ¿no? Que nos están poniendo como ese marco político pues, que rechaza no hacer nada contra el cambio climático, que favorece pues otro tipo de cuestiones relacionadas con ¿no? de lo que estudiamos aquí, por ejemplo, en esta casa, pues que las desigualdades sociales están creciendo y que hay que hacer algo, ¿no? De manera urgente. Entonces, claro, cómo defender las evidencias científicas, cómo defender el papel científico sin caer en esa guerra a la que nos quieren llevar de marcar políticamente, ideológicamente y partidista, y sobre todo de manera partidaria, o partidista, perdón, estas cuestiones. Entonces, claro, la situación no es fácil, ¿no? Lo que pasa que luego también pues vemos conductas más individualistas dentro de la academia que ya, ¿no? Como se ve mucho, por ejemplo, en los trabajos de Remedios Zafra, que nuestros trabajos son al fin y al cabo muy individualizados, sometidos a una evaluación constante en la que necesitamos recopilar méritos y méritos, y hace que muchas veces no miremos arriba, no levantemos la cabeza y miremos a nuestro alrededor y cómo está la situación, y nos cuesta pues también, digamos que unirnos y ver, pensar que si algo sabemos hacer en la academia es pensar, pero a veces no cambiamos ese foco, no somos tan flexibles y cambiar el foco de lo que generalmente pensamos a pasarlo a una acción colectiva. Y eso sería interesante, ¿no? Recuerdo mucho una idea de Michel Foucault en torno al dispositivo disciplinario que venía a decir básicamente que la atomización de la sociedad aumentaba su productividad y al mismo tiempo disminuía al máximo su potencia política. O sea, y eso se ve en la academia con una claridad que precisamente la estructura de nuestro trabajo, basado muchas veces en la producción de papers con unas exigencias de las que no vamos a hablar ahora, pero merecerían un capítulo entero, nos atomizan, nos individualizan y a menudo precisamente ya partimos de esta situación de aislamiento que hace muy difícil la resistencia. Marta, ¿cómo lo ves tú en tu sector? Claro, aquí hay un debate que yo ni siquiera tengo clara una postura, o digamos que voy cambiando de opinión bastante a menudo, sobre qué significa tener responsabilidad desde el periodismo en cuanto a la comunicación climática, ¿no? Hay periodistas, como Andreas Malm, por ejemplo, en Suecia, que consideran que esa responsabilidad es pasar a la acción, movilizarse, alentar la movilización social, la desobediencia civil no violenta, etcétera, ¿no? Como plasma en su libro de ¿cómo se dice? Cómo dinamitar un oleoducto. Y luego hay otras visiones, ¿no? del periodismo, y un poco apelan a la neutralidad o a la objetividad, a esta palabra un poco endemoniada de la objetividad, que lo que quiera que eso signifique, periodística. Y bueno, yo creo que aquí la responsabilidad del periodismo pasa por supuesto por la honestidad, ¿no? Honestidad también intelectual, honestidad, rigor, todo lo que es el periodismo en general, bueno, la responsabilidad del periodismo, no ya solo climático, pero en cuanto a la crisis climática, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y creo que es lo que deberíamos hacer y no lo estamos haciendo todavía, me gusta lo que está haciendo The Guardian. Por ejemplo, The Guardian hace unos años
anunció que iba a dejar de ilustrar sus noticias con imágenes de osos polares, noticias climáticas con imágenes de osos polares y así, ¿no? No porque los osos polares no estén sufriendo la crisis climática, y claramente sí, pero también entendían una responsabilidad social del periodismo de transmitir que la crisis climática es un fenómeno que nos afecta como humanos y nos afecta como diferentes especies, ¿no? No es un tema de los casquetes polares, o sea, de los osos polares y demás. Y bueno, una serie de cosas también como pues esto, no aceptar publicidad de combustibles fósiles y tal, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad climática en el periodismo pasa por ahí. Y sí veo que algunos medios lo estamos haciendo, porque ahí incluyó Avellana Blanca. Y bueno, y todavía queda mucho trabajo también porque se ven cosas como, pues eso, muchísimos medios todavía hablan del cambio climático como si fuera algo ajeno, ¿no? O algo que es meteorológico y que no es un tema social, ¿no? Deduzco de tu respuesta, Marta, de alguna manera que la manera de resistir o de hacerse cargo y hacerse responsable no solamente pasa en términos de confrontación, sino también en pensar de qué manera tenemos que hacer nuestro trabajo en estas circunstancias y en este contexto. Claro, ¿cuál es nuestro papel, no? O sea, porque sí, muchas veces pues yo he tenido esta discusión con activistas climáticos que me decían, pero ¿por qué no te unes a nosotros, no? Porque estás con nosotros ideológicamente. O sea, claramente estoy pues a favor de la vida. O sea, cómo no. Pero claro, yo decía, creo que mi papel es más útil desde el periodismo. Si yo me involucro, pierdo credibilidad como periodista climática porque ya se me va a ver desde otro punto como una parte sesgada, ¿no? Entonces creo que es mejor que yo no me involucre en esta lucha concreta o de esta manera concreta. Y luego aquí hay gente que saca a colación pues a Orwell, ¿no? A Hemingway, aunque Hemingway es un mito realmente, no luchó tampoco con los republicanos, ¿no? Esa Hemingway no, Orwell sí. Pero bueno, como también en diferentes situaciones de crisis, cómo también no movilizarte de esta manera puede ser visto también como no hacer nada, ¿no? Como tener una pasividad que juega en favor del enemigo, ¿no? Del otro bando, en este caso de la aceleración del calentamiento del planeta. Entonces sí, es un debate, la verdad. Yo sigo pensando que el periodismo tiene un papel como más útil, o este tipo de periodismo. Luego hay un periodismo mucho más militante, como es el del Salto, por ejemplo, o de otros medios, y que también juega un papel y es necesario, pero igual el que yo creo que es el mío es otro. Claro, se entiende perfectamente. Esto me trae a mí en coalición pues una buena parte de la que ha sido mi experiencia como activista en un grupo como Rebelión Científica, que sí que buscábamos mucho, teníamos una intención muy fuerte de movilizar a la comunidad científica para no estar quizás permanentemente en desobediencia civil, pero participar en movimientos de desobediencia civil, porque sabemos que cuando se involucra a la comunidad científica con un número suficiente de personas en una forma de acción pacífica, pues el efecto mediático que tiene es mucho mayor que cuando se hace desde un activismo clásico, naif, de un grupo de jóvenes dispuestos a entrar en la cárcel. Claro. Pues de eso entendemos. Entonces, bueno, yo aquí tengo la sospecha o la certeza más bien de que durante mucho tiempo los gobiernos y los servicios de inteligencia han utilizado a científicos para validar posiciones gubernamentales y empresariales. El caso de James Lovelock, ¿no? El padre de la teoría de Gaia, al servicio del MI5 y el MI6, se ve mucho en su trayectoria lo que dijo y lo que cayó y cómo dijo ciertas cosas cuando le tocaba hablar como representante de la comunidad científica. Pero no me quiero enredar con esto, sino quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que se puede politizar a la comunidad científica, en este caso a la comunidad científica, para organizar su resistencia? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Para mí es bastante difícil pensar esto por lo que decía antes, ¿no? Porque me parece algo tricky y, por ejemplo, vamos, tramposo. Y como decías antes, por ejemplo, la cuestión de Extinction Rebellion, si bien puede alcanzar un impacto mediático muy alto, creo que la respuesta puede ser igual de veloz, igual de rápida y deslegitimarnos como colectivo, ¿no? O sea, perder ese valor que tiene el conocimiento científico o los profesionales científicos, ¿no? Que esto vemos, por ejemplo, como pues en España es la profesión más valorada después de médicos y médicas, ¿no? Entonces, no es poco decir y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y utilizar desde luego esa confianza
pero no deslavazarla. O sea, si bien no vamos a discutir aquí sobre qué es política y qué no es política, pero lo que tenemos que ver en juego es, por ejemplo, o sea, lo que tenemos que hacer es, creo, como colectivo, ¿no? Toda la academia, lo que tenemos que mostrar, sobre todo, o lo que no podemos es dejar que esté impregnando la conciencia de que no servimos para nada, que la universidad ya no genera ese ascensor de movilidad social, que creo que sobre todo está poniendo ahí, que la universidad pública quizá tiene ciertas cuestiones obsoletas en relación con otras universidades privadas que se están generando, pero eso nos olvida las cosas que no se pueden pagar con tecnologías, ¿no? Que es todo es conocimiento, ese pensar en lento, ¿no? Pensar lentamente, pensar muchas cabezas, esas cuestiones no tenemos todavía parangón. Y es lo que hay que hacer valer. Igual que hay que hacer valer para qué sirve todo ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, de esto lo hemos hablado varias veces, qué hizo la Universidad de Valencia en la Dana, cómo salvó a sus estudiantes, ¿no? Cómo salvó a toda esa gente que escuchó ese conocimiento y que lo puso en juego. Para eso estamos toda la academia, ¿no? Para generar cosas para la sociedad, y creo que esto es lo que deberíamos hacer, ¿no? Sobre todo destacar nuestra utilidad social, porque es lógico que en tiempo en el que hay mucha gente pasándolo mal, uno quiera pagar esa torre de marfil en la que nos están volviendo a colocar de alguna manera, ¿no? Por un lado, como discurso político, por otro lado, como ese sálvese quien pueda, que yo también veo a mi alrededor, siento decir, que hay gente que parece que se está cogiendo como, ¿no? Viendo que vienen épocas duras, está haciéndose fuerte en su pequeña parcela y olvidando todo lo demás, ¿no? Entonces, no. O sea, desde luego, creo que nuestro papel es ese, compartir cuál es nuestra utilidad social. Desde luego, esto es un debate inmenso que, obviamente, como bien dices, no tendríamos la posibilidad de resolverlo. Efectivamente, hay un rol que tenemos que hacer de conservar lo que ya somos y reivindicar esa utilidad social. Es verdad que en una situación de ofensiva los debates acerca de si es suficiente venir lo que venimos haciendo, da la tendencia o no, están abiertos, seguirán abiertos, pero lo que quiero decir es que, y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, es que la sociedad respalda enormemente al conocimiento científico, y no solamente la sociedad, sino hasta Dios respalda el conocimiento científico. Por primera vez quiero celebrar que tenemos a Dios de nuestro lado, ya no se quema a Galileo, sino que se le protege, y es que quiero leer algo que he encontrado que me gusta mucho. Y por esta vez sí que estoy dispuesto a dar gracias a Dios. En una declaración titulada Proteger la libertad de la ciencia y prevenir la distorsión de la verdad científica, la Academia Pontificia de Ciencias dio la voz de alarma sobre lo que denomina un ataque estructural a la ciencia y la verdad en todo el mundo. Publicado el 16 de junio de 2025 desde la Ciudad del Vaticano, el documento advierte el creciente esfuerzo por suprimir, distorsionar o politizar el conocimiento científico. En palabras de sus autores, no se trata simplemente de una crisis de comunicación, sino de un ataque estructural a los valores y las instituciones que hacen de la ciencia un pilar del progreso humano. Ole. Ole. Vamos a Amén. 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 Lo vimos durante la pandemia, lo vimos durante la Dana, lo vemos en relación con el cambio climático, lo hemos visto en los incendios, en el apagón, en el descarrilamiento de trenes. Controlar el discurso exige controlar el discurso científico o hacer pasar por discurso ideológico todo discurso que contradiga los intereses privados de una empresa o de un partido. Y aquí va mi pregunta. Como embajador del Vaticano que me autoproclamo en estos momentos, si mañana os contactasen desde la Academia Pontificia de la Ciencia del Vaticano para pediros consejo acerca de cómo defender la libertad de la ciencia y prevenir la distorsión de la verdad científica, ¿cuáles serían vuestras 3 primeras recomendaciones? ¿Sería? Bueno, para evitar la mentira, fundamentalmente diría hay que aumentar la financiación en investigación, que además esta investigación sobre todo se mantenga independiente de otro tipo de instituciones, especialmente pues políticas empresariales, etcétera, para aumentar el rigor, básicamente. Y fundamentalmente facilitar el acceso al conocimiento de la población general, no solo el conocimiento científico, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hablar entre mi tribu, ¿no? En las percepciones públicas de la ciencia y tal, hablamos de alfabetización científica, pero introducir también la alfabetización mediática, ¿no? Por ejemplo,
Porque además muchas veces, al respecto de la cita esta de Carl Sagan, es verdad que cuando sucede algo, o sea, enseguida, como cuando sucedió la Dana o cuando pasó la pandemia, al final ves cómo la gente, cómo el público, el ego, es capaz de entender ciertas lógicas, ciertos mecanismos, por supuesto con metáforas, pero no falta el conocimiento científico cuando realmente hay un interés, ¿no? Y esto lo vemos clarísimamente. Y, por ejemplo, esto sí que hemos visto que ha ido también en aumento, ¿no? Especialmente desde la Dana, ya hay mucha gente, desde la pandemia mucha gente sabe cómo funciona un medicamento, con lo cual, o cómo se prueba un medicamento, con lo cual esto es algo importante. Y la otra es la alfabetización mediática, porque aquí creo que hay mucho más desconocimiento, y esto sí que es una cosa que compruebo con mis estudiantes, por ejemplo, el hecho de que están convencidas de que las noticias que les sale tienen que ver con que los algoritmos reconocen sus propias preferencias y no que están mediadas, ¿no?, con ciertos intereses. Y esto es fundamental. Buenísimo. Marta. Sí, es que justo estaba pensando en esto último que ha dicho, ¿no? De cómo los algoritmos también están ideologizados, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo en esto. Claro, lo voy a llevar un poco también a mi terreno, ¿no? Pero, por supuesto, proteger la ciencia mediante financiación estable, ¿no? Combatir la precariedad en la ciencia, en la academia y también en el periodismo, ¿no? Para garantizar también esa independencia. Claro, aquí hay pues muchos debates, ¿no? De cómo aumentar la financiación o cómo proteger el periodismo económicamente sin que haya tampoco una posesión por parte del Estado de los medios de comunicación y demás, ¿no? Pero sí, luego por otro lado sí que diría formación dentro de las redacciones de periódicos o de medios de comunicación en general para acercar la información científica y la información climática a periodistas generalistas. Al final el periodismo pues es un oficio, ¿no? Yo defiendo que no tiene que ser una profesión, que no tienes por qué ir a la universidad, no tienes por qué estudiar una carrera, lo siento porque estamos en una universidad, no sé, estoy muy a favor de los estudios, pero digo, creo que el periodismo sí que es un oficio que puede aprender cualquiera, ¿no? Entonces, pero la información especializada en cambio climático, por todo lo que implica, sí que creo que requiere una especialización, ¿no? Y una sensibilización también, porque también es como un ponerte las gafas verdes, ¿no? O sea, como equiparándolo a las gafas violetas del género. Y así como en cuestiones de género se ha hecho todo un ejercicio dentro de las redacciones de instruir a los periodistas y que no sea una sección de género, que muchos la tienen, pero que todos los periodistas puedan aplicar este enfoque, esta perspectiva de género a sus noticias. Creo que todos los periodistas de todos los medios deberían poder aplicar una perspectiva climática, ¿no? Poder contar una historia económica también, contar el acuerdo de Mercosur desde también una perspectiva climática, no solo puramente económica o en clave geopolítica o como se quiera contar. Y a veces eso pasa en las secciones de economía, precisamente porque también la economía está ideologizada, ¿no? Que también se quiere pasar por ciencia, pero está ideologizada. Pasa que hay ese foco, hay esas gafas de la economía que parece que impiden verlo así. Y luego, por otro lado, además de la formación de cambio climático para extender esta perspectiva climática, y un poco también enlazando con la precariedad, sí que intentaría por lo menos cortar todas estas vías de greenwashing que se cuelan en los medios de comunicación y que generan desinformación, porque cuando un medio respetado, como puede ser el New York Times o como puede ser, qué sé yo, pues El País, El Confidencial, da igual, todos tienen su estudio de branded content, de noticias pagadas, básicamente reportajes pagados, que los medios que lo hacen bien lo distinguen de sus informaciones reales, digamos, periodísticas, pero hay otros medios que no lo hacen tan bien y que se cuelan, ¿no? Y no distinguen ni la tipografía, solo ponen una especie de etiqueta que a veces está en inglés, que igual es Powered by, y dices, bueno, Powered by Iberdrola, Powered by no sé qué, y muchos lectores igual no saben qué es eso y no saben distinguir que a lo mejor esa noticia que te está contando pues que los vuelos sostenibles de Iberia o de cualquier compañía te llevan a no sé dónde, claro, tú lo estás leyendo y dices, mira, qué avances ha habido en los vuelos sostenibles, tal. Claro, esto es desinformación, porque
qué sostenibilidad realmente, ¿no?, tienen estos biocombustibles, cuántos se están aplicando a la industria de la aviación. Bueno, hay como una serie de preguntas que desde el periodismo, no digo que lo vayan a rechazar de entrada, pero creo que lo puedes cuestionar con honestidad. También si obviamente te está pagando la empresa que produce esos biocombustibles, pues claramente no hay una... O sea, esto es publicidad encubierta, y además es un delito, ¿no? Bueno, no sé si es un delito, pero está contemplado en la ley de publicidad, en la ley general de publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo este greenwashing que se cuela en forma de branded content, yo creo que una de las primeras medidas que sí que haría para preservar el conocimiento científico es cortarlo, o sea, directamente lo prohibiría. El branded content lo prohibiría. O fijaría unos principios para destacarlo de manera muy clara de la información que es periodística rigurosa. Yo ahí quería decir también que, bueno, que sí que es cierto que tenemos instituciones dedicadas a esto, ¿no? A facilitar guías, especialmente para divulgadores, periodistas, que son sobre todo pues la FECIP, ¿no? La Fundación Española de Ciencia y Tecnología, tiene un sinfín de guías para comunicar, además basadas en la evidencia científica, acerca, ¿no?, en otro tipo de encuestas de percepción social acerca del cambio climático, etcétera, porque de la misma manera, digamos, que hacen los malos, ¿no?, que segmentan sus públicos y segmentan los mensajes, pues deberíamos utilizar el mismo tipo de técnicas, ¿no?, de tal manera que, bueno, pues podamos saber a qué públicos se hace llegar determinadas noticias y de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces, la FECIP tiene muchas guías. También la Asociación Española de Comunicación Científica, ¿no?, tienen bastantes ideas al respecto. Entonces, recursos realmente hay, ¿no? Como que muchas veces quizás es verdad que no puedan llegar, pero que también es cuestión de buscar y responsabilidad, ¿no?, al respecto. Pues con esta serie de recomendaciones, desde luego podemos concluir qué recursos hay, qué organizaciones y personas profesionales dispuestas y conmovidas, en cierto modo, para asumir su responsabilidad también las hay. Desde el observatorio, desde luego, tenemos una voluntad de articular a la comunidad universitaria con las entidades sociales más allá de la comunidad universitaria. Por eso este diálogo me ha parecido tan bonito y tan importante, porque el encuentro entre la universidad y el mundo periodístico va a ser una de las grandes alianzas sin las cuales literalmente no vamos a poder hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. Por ello querría concluir quizás con una cita del filósofo austriaco Karl Popper, que resuelve lo que se llama la gran paradoja de la tolerancia. Y dice, en nombre de la tolerancia, tendríamos que reivindicar el derecho a no tolerar a los intolerantes. Por la misma razón que había que reivindicar el derecho de la comunidad científica y el mundo periodístico a no tolerar la producción de ignorantes. Cerramos la ventana y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio.